Recuerdo mi casa de la infancia como un refugio de olores y sonidos. No era grande, ni lujosa, pero para mí era el centro del universo. Estaba en un pueblo pequeño de Castilla, donde las calles de tierra se levantaban en polvo en verano y se convertían en barro pegajoso con las lluvias de otoño. Mi padre, un hombre de pocas palabras y manos curtidas por el campo, trabajaba la tierra de sol a sol. Su vida era la tierra, y la nuestra, la familia, giraba en torno a sus ciclos. Mi madre, en cambio, era el corazón palpitante de la casa, siempre ocupada, siempre con un delantal manchado de harina o de tierra, pero con una sonrisa cansada que lo iluminaba todo. Ella era quien ponía el equilibrio, la que suavizaba las aristas del carácter de mi padre, que era recto como un olivo viejo. Nací en el 42, en plena posguerra, así que mi infancia no conoció la abundancia. Recuerdo la escasez, sí, pero también la ingeniosidad para hacer de la nada un mundo de juegos. Éramos 3 hermanos. Mi hermano mayor, Miguel, que era mi protector y mi cómplice en travesuras, yo, la del medio, y mi hermana pequeña, Ana, a la que adorábamos. La casa olía a leña quemada en invierno, a guisos lentos en la cocina, a pan recién horneado los sábados, y siempre, siempre a tierra húmeda del huerto que mi madre cuidaba con esmero, sacando milagros de una tierra que a veces parecía no querer dar. Mis primeros recuerdos son de esos días interminables de verano, cuando el sol caía a plomo y el único alivio era la sombra de la parra en el patio. Allí, mi madre nos enseñaba a desgranar habas, a pelar patatas, mientras nos contaba historias de su propia niñez, que siempre me parecían sacadas de un libro de aventuras. Ella había vivido una vida más dura que la nuestra, si cabe, y cada relato era una lección de resiliencia. Mi padre, por su parte, era el encargado de la disciplina. Un no suyo era un no rotundo sin apelación. Recuerdo su voz grave, su mirada firme. No era un hombre de abrazos, pero su amor se manifestaba en el esfuerzo diario, en el pan que ponía sobre la mesa, en los zurcidos de nuestra ropa. La escuela era un pequeño edificio de piedra en la plaza del pueblo. Allí, la señorita Elvira, una mujer con gafas finas y un moño apretado, nos enseñaba a leer y escribir con una paciencia infinita. Para mí, la escuela era una ventana a otro mundo. Me encantaba leer, perderme en las historias de los pocos libros que llegaban al pueblo. Soñaba con viajar, con conocer ciudades lejanas, con una vida más allá de los campos de trigo y los olivos. Esos sueños los guardaba para mí, porque sabía que para mis padres, mi futuro estaba ligado a la tierra, al matrimonio y a la formación de una familia en el mismo pueblo. La vida en el pueblo era sencilla, predecible. Los domingos íbamos a misa, luego el paseo por la plaza, las charlas con los vecinos. Las mujeres se reunían en los lavaderos, los hombres en el bar. No había grandes eventos, pero cada pequeña cosa era un acontecimiento. Una boda, un bautizo, una feria en el pueblo vecino, eran motivos de alegría y reunión. Aprendí desde muy pequeña el valor de la comunidad, de ayudarse unos a otros. Si un vecino enfermaba, todos arrimábamos el hombro. Era una forma de vida dura, pero con una red de apoyo que hoy echo de menos. A medida que crecía, mis responsabilidades en casa aumentaban. Ayudaba a mi madre en la cocina, en el huerto, a cuidar de mis hermanos. No había tiempo para el ocio, o al menos no como lo entienden los jóvenes de hoy. Nuestros juegos eran sencillos: correr por el campo, construir cabañas con ramas, inventar historias con las piedras del río. Pero en esos momentos de libertad, sentía una conexión profunda con la naturaleza, con la tierra que nos daba sustento. Era una soledad acompañada, una introspección que me permitía soñar despierta. Cuando cumplí los 15, mi vida empezó a cambiar de forma sutil. Las niñas del pueblo empezábamos a convertirnos en mujeres, y las miradas de los chicos se hacían más insistentes. Yo era una muchacha alta, de pelo castaño y ojos grandes, un poco soñadora, un poco tímida. Empecé a sentir la curiosidad por el amor, por esos sentimientos que leía en los libros y que parecían tan lejanos a nuestra realidad. Mis amigas y yo hablábamos en susurros de los chicos, de los bailes en las fiestas del pueblo, de los primeros escarceos amorosos. Fue en una de esas fiestas
La de San Isidro, cuando conocí a Antonio. Él no era del pueblo. Venía de una aldea cercana a ayudar a su tío con la cosecha. Era un año mayor que yo, con el pelo oscuro y rizado, una sonrisa fácil y unos ojos que me miraron de una forma que nadie lo había hecho antes. Sentí un vuelco en el estómago, esa sensación que te describe la primera vez que te enamoras. Bailamos bajo las luces de la verbena y sus manos en mi cintura me parecieron el tacto más suave y seguro del mundo. Hablamos durante horas de nuestros sueños, de la vida en el campo, de la injusticia de no poder elegir nuestro propio camino. Antonio era diferente. Tenía una chispa, una ambición que no veía en los otros chicos del pueblo. Él también soñaba con algo más, con ir a la ciudad, con trabajar en algo que no fuera la tierra. Me hablaba de libros que había leído, de ideas que me parecían revolucionarias. Con él, sentía que mis propios sueños no eran tan descabellados. Empezamos a vernos a escondidas. Eran encuentros furtivos, robados al trabajo y a la vigilancia de nuestras familias. Paseos por el río al atardecer, conversaciones susurradas bajo el manto de las estrellas, cartas que nos dejábamos en un hueco de un viejo olivo. Cada encuentro era un soplo de aire fresco, una promesa de un futuro que parecía posible. Mis padres, como era de esperar, no veían con buenos ojos mi relación con Antonio, no porque él fuera un mal muchacho, sino porque no era del pueblo y, sobre todo, porque no tenía tierras. Para ellos, un buen partido era alguien con una parcela, con un futuro asegurado en el campo. Mi padre me advertía: Carmen, no te hagas ilusiones. Ese muchacho no tiene nada que ofrecerte. Aquí lo que cuenta es la tierra, el trabajo duro. Mi madre, más comprensiva, me miraba con pena, sabiendo que mi corazón ya había elegido, pero también consciente de las dificultades que nos esperaban. Pero el amor, cuando es joven y fuerte, no entiende de razones ni de conveniencias. Antonio y yo estábamos convencidos de que nuestro amor podía con todo. Hablábamos de casarnos, de irnos a la ciudad, de construir nuestra propia vida lejos de las expectativas de nuestras familias. Él me prometía un futuro, una vida donde yo podría leer todos los libros que quisiera, donde no tendría que pasarme la vida en el campo. Yo le creía. Sus palabras eran música para mis oídos, y su mirada me daba la fuerza para enfrentarme a mi padre, a las habladurías del pueblo, a todo. La primavera siguiente, Antonio tuvo que irse a la ciudad. Su tío le había conseguido un trabajo en una fábrica, una oportunidad que no podía desaprovechar. La despedida fue dolorosa. Nos juramos amor eterno, nos prometimos escribirnos cada día, no olvidarnos nunca. Él me dio un pequeño anillo de plata, sencillo, pero para mí, el tesoro más grande del mundo. Volveré a por ti, Carmen, me dijo, con los ojos llenos de lágrimas, y nos casaremos, te lo juro. Yo le creí con toda mi alma. Los primeros meses fueron difíciles, pero la ilusión de sus cartas me mantenía en pie. Me contaba cómo era la vida en la ciudad, los ruidos, la gente, el trabajo en la fábrica. Yo le respondía con mis propias noticias, con los chismorreos del pueblo, con mis anhelos. Sus cartas eran mi conexión con el mundo exterior, con mi futuro. Las leía una y otra vez, guardándolas como el bien más preciado. Mis padres seguían insistiendo en que olvidara a Antonio, que buscara a un buen mozo del pueblo, pero yo me negaba. Mi corazón era suyo. El tiempo pasó, y las cartas de Antonio empezaron a espaciarse. De una por semana, pasaron a una cada 15 días, luego una al mes. Mi corazón se encogía con cada día que pasaba sin noticias suyas. Me inventaba excusas: el trabajo, el correo lento, la falta de tiempo. Pero la angustia crecía en mi pecho. Mis padres, con sus miradas de «ya te lo decíamos», no hacían más que aumentar mi desesperación. Empecé a dudar, a temer lo peor. ¿Se habría olvidado de mí? ¿Habría encontrado a otra en la ciudad? Una tarde de otoño, mientras ayudaba a mi madre a recoger las últimas manzanas del huerto, el cartero, el señor Manuel, se acercó a nuestra casa. Llevaba en la mano una carta. Mi corazón dio un brinco. Pensé que era de Antonio, que por fin me daría una explicación a su silencio. Pero al cogerla, noté que la letra no era la suya. Era una caligrafía desconocida, elegante, pero extraña. El sobre no tenía remitente. Un escalofrío me recorrió la espalda.
Abrí la carta con manos temblorosas. Dentro, solo unas pocas líneas, escritas con tinta oscura, que cambiarían mi vida para siempre. Carmen, debes saber la verdad sobre Antonio. No todo es como parece. Tu padre y la familia de Antonio tienen un secreto. Pregunta por la herencia de tu abuela. No confíes en nadie. No había firma, solo esas palabras frías y enigmáticas que cayeron sobre mí como un jarro de agua helada, destrozando la paz de mi mundo. La carta, ese pedazo de papel anónimo, se me cayó de las manos como si quemara. No, no quemaba, pero helaba el alma. Carmen, debes saber la verdad sobre Antonio. No todo es como parece. Tu padre y la familia de Antonio tienen un secreto. Pregunta por la herencia de tu abuela. No confíes en nadie. Las palabras se repetían en mi cabeza una y otra vez, como un eco macabro. ¿Un secreto? ¿Mi padre? ¿La herencia de mi abuela? Mi abuela, la madre de mi madre, había muerto hacía años cuando yo era apenas una niña. ¿Qué podía tener que ver ella con Antonio? Con su silencio. Miré a mi madre que seguía recogiendo manzanas, ajena a la bomba que acababa de estallar en mis manos. No podía decirle nada. La carta lo decía claro. No confíes en nadie, ni siquiera en ella. La duda, como una serpiente, empezó a enroscarse en mi corazón. Guardé el papel, arrugado, en el bolsillo de mi delantal, sintiendo su peso como una losa. Esa noche no pude dormir. Cada crujido de la casa, cada soplo de viento, me parecía un susurro de la carta, recordándome su existencia, su advertencia. Al día siguiente, intenté actuar con normalidad, pero era imposible. Cada vez que miraba a mi padre, lo veía con otros ojos. ¿Qué secreto podía guardar él tan recto, tan de una pieza? ¿Podía estar involucrado en algo oscuro? La idea me repugnaba, pero la carta había sembrado la semilla de la desconfianza. Empecé a observar, a escuchar. Pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos, ahora cobraban un significado inquietante. La forma en que mi padre evitaba hablar de Antonio, su insistencia en que lo olvidara, ahora me parecían algo más que la preocupación de un padre. La herencia de mi abuela. ¿Qué sabía yo de eso? Muy poco. Solo que había dejado algunas tierras a mi madre y a sus hermanos, tierras que mi padre cultivaba junto a las nuestras. Nunca se habló mucho del tema. En mi casa, el dinero y las propiedades eran temas de hombres, y las mujeres no preguntábamos. Pero ahora, esa mención en la carta era un faro en la oscuridad. ¿Podría haber alguna conexión entre esas tierras y Antonio? ¿Y por qué alguien me lo diría de forma anónima? Intenté preguntar a mi madre, de la forma más casual posible, sobre la abuela. Mamá, ¿te acuerdas de la abuela? ¿Qué tal era? Mi madre, con la mirada perdida en sus recuerdos, me habló de una mujer fuerte, trabajadora, que había sacado adelante a sus hijos sola. Era una santa, tu abuela, me dijo, pero no tuvo una vida fácil. Intenté ir más allá. ¿Y sus tierras, mamá? ¿Eran muchas? Ella se encogió de hombros. Las justas para vivir, lo que pudo dejar. Tu padre se encarga de todo eso, ya sabes. Su respuesta, tan natural, no me dio ninguna pista, pero la mención de mi padre, de nuevo, me hizo sentir un escalofrío. Él era el guardián de la información, el que manejaba los hilos. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Las cartas de Antonio dejaron de llegar por completo. El silencio se hizo ensordecedor. Cada día que pasaba, mi esperanza se desvanecía un poco más, reemplazada por una amargura creciente. La carta anónima, lejos de aclararme algo, solo había añadido una capa de veneno a mi dolor. Me sentía abandonada, traicionada y ahora, además, engañada. ¿Por quién? ¿Por Antonio? ¿Por mi propio padre? La presión familiar se hizo insoportable. Mi madre, con su pena silenciosa, intentaba consolarme, pero sus palabras sonaban vacías. Mi padre, por su parte, endureció su postura. «Ya ves, Carmen», me decía con un tono que no admitía réplica, «ese muchacho no era para ti. Te lo dije. Ahora es hora de que asientes la cabeza. Hay buenos mozos en el pueblo con futuro». Y así empezaron a llegar los buenos mozos. El primero fue Juan, el hijo del panadero, un hombre bueno, trabajador, un poco soso, pero con un negocio asegurado. Mi padre lo veía con muy buenos ojos. Mi madre, con la resignación de quien sabe que no puede luchar contra la corriente, intentaba convencerme. «Es un buen partido, hija.
Tendrías una vida cómoda, sin preocupaciones. Pero yo no quería comodidad. Quería a Sustonio. Quería la verdad. Quería mi vida, no la que otros habían planeado para mí. Me negué. Me negué una y otra vez, con la obstinación de una mula. Mis padres no entendían mi resistencia. Para ellos, era una oportunidad que no debía desaprovechar. Las discusiones se hicieron frecuentes. Las cenas se llenaron de un silencio tenso. Yo me encerraba en mi habitación, con la carta anónima escondida bajo el colchón, mi único confidente. La releía una y otra vez, buscando una pista, una palabra que me diera la clave, pero solo encontraba más preguntas. Un día, en un arrebato de desesperación, decidí buscar a la familia de Antonio. Sabía que su tío vivía en una aldea cercana. Me inventé una excusa para ir al pueblo vecino y desde allí caminé kilómetros bajo el sol, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Encontré la casa del tío de Antonio, una pequeña construcción de adobe. Una mujer mayor, con la cara surcada de arrugas, me abrió la puerta. «Busco a Antonio», le dije con la voz temblorosa. Ella me miró con una mezcla de sorpresa y pena. «¿Antonio? Antonio se casó, muchacha, hace ya unos meses, con una chica de la ciudad, hija de un compañero de la fábrica». El mundo se me vino encima. Las palabras de la mujer fueron como puñales que se clavaban en mi pecho, uno tras otro. Casado, con otra. La traición era real, palpable. No era el trabajo, no era el correo lento, era él. Me había olvidado, me había abandonado. Salí de allí tambaleándome, con las lágrimas empañando mis ojos, sin poder ver el camino. Caminé de vuelta al pueblo como en un sueño, con el corazón hecho pedazos. La carta anónima, que antes había sido una fuente de misterio y angustia, ahora parecía una burla cruel. ¿Qué importaba el secreto si Antonio ya no estaba? Cuando llegué a casa, mi madre me vio la cara. No hizo falta decir nada. Me abrazó y yo me desmoroné en sus brazos, llorando con un dolor que nunca antes había sentido. Era el dolor del primer amor perdido, de la primera gran traición. Esa noche, por primera vez, le conté lo de la carta. Le susurré las palabras, entre sollozos, y ella me escuchó en silencio, acariciándome el pelo. Cuando terminé, me miró con una expresión indescifrable. «Hija», me dijo, «no sé nada de secretos ni de herencias. Tu padre siempre ha sido un hombre honrado. Pero el mundo es muy grande y la gente cambia». Sus palabras no me consolaron, pero al menos no me sentía tan sola con mi secreto. A partir de ese día, algo en mí se rompió, pero también algo se endureció. La niña soñadora murió y en su lugar nació una mujer herida, pero decidida. Decidida a no dejar que nadie más decidiera por ella. Pero la realidad era tosuda. En un pueblo como el nuestro, una mujer sola, sin un hombre que la protegiera, era vulnerable. Y mis padres, aunque con buenas intenciones, solo veían una salida para mí: el matrimonio. El siguiente pretendiente fue Pedro, el hijo del alcalde. Tenía más tierras que Juan y una posición social envidiable. Era un hombre más mayor que yo, viudo, con 2 hijos pequeños. Mi padre estaba encantado. «Este sí que es un buen partido, Carmen. Te asegurarías el futuro y tendrías una familia». La idea de casarme con un hombre al que no amaba y de criar hijos que no eran míos me resultaba asfixiante, pero la presión era inmensa. Mi padre me hablaba de la vergüenza que le causaba mi obstinación, de la necesidad de sentar la cabeza. Mi madre, con lágrimas en los ojos, me suplicaba que aceptara por mi bien, por el bien de la familia. Me sentía acorralada. La carta anónima seguía siendo un fantasma en mi mente, pero sin Antonio, sin la esperanza de un futuro diferente, ¿qué sentido tenía luchar por un secreto que ya no me devolvería lo que había perdido? La soledad me invadía. Mis amigas, una a una, se iban casando, formando sus propias familias. Yo me quedaba atrás, la solterona del pueblo, la que había rechazado a los mejores partidos. Las miradas de compasión, los susurros a mis espaldas, eran una tortura silenciosa. Finalmente, cedí. No por amor, sino por agotamiento, por la necesidad de que cesara la presión, de que mis padres volvieran a mirarme con cariño, de encontrar un lugar en el mundo, aunque fuera uno que no había elegido. Acepté casarme con Pedro. La boda fue sencilla, como todas las del pueblo.
Me puse el vestido blanco que mi madre había guardado para mí, pero mi corazón estaba helado. No había alegría, solo una profunda resignación. La vida con Pedro no fue mala, en el sentido de que él era un hombre decente. Nunca me maltrató, nunca me faltó el respeto. Era un hombre trabajador, responsable, buen padre para sus hijos, pero no había amor, no había pasión, solo una convivencia cordial, un respeto mutuo. Cumplí con mis deberes de esposa y de madrastra. Cuidé de sus hijos como si fueran míos, y con el tiempo les cogí un cariño genuino. Eran buenos niños y me dieron una razón para seguir adelante, para levantarme cada mañana. Pero la sombra de Antonio y la de la carta anónima nunca me abandonaron del todo. En las noches, cuando Pedro dormía a mi lado, yo me quedaba despierta, mirando el techo, reviviendo los recuerdos de mi juventud, de ese amor que me había sido arrebatado. Y la pregunta sobre el secreto de la herencia de mi abuela seguía ahí, latente, como una brasa bajo las cenizas. ¿Había alguna conexión entre la desaparición de Antonio y ese secreto? ¿Fue su abandono una consecuencia o una parte del plan? Los años pasaron. Tuve 2 hijos con Pedro, un niño y una niña, que llenaron mi vida de un amor diferente, un amor maternal que me dio mucha fuerza. Los crié con todo el cariño del mundo, intentando darles la infancia feliz que yo había tenido, a pesar de las circunstancias. Pero la inquietud seguía ahí, esa sensación de que algo no estaba resuelto, de que una parte de mi historia estaba oculta. Mi padre envejeció, su espalda se encorvó más con los años, pero su carácter siguió siendo el mismo. Nunca hablamos de Antonio, ni de la carta. Era un tema tabú, una herida abierta que nadie se atrevía a tocar. Mi madre, en sus últimos años, se volvió más frágil, más callada. A veces la pillaba mirándome con una tristeza profunda en los ojos, como si supiera algo que no podía o no quería decirme. La vida en el pueblo siguió su curso. Las estaciones se sucedían, las cosechas se recogían, los niños crecían. Yo me convertí en una mujer respetada, la esposa del alcalde, la madre de una familia numerosa. Pero por dentro seguía siendo aquella muchacha herida, con un misterio sin resolver. La carta, aunque amarillenta y gastada por el tiempo, seguía guardada en el mismo lugar bajo el colchón, recordándome que la verdad aún me esperaba. Un día, mi padre enfermó gravemente. Los médicos del pueblo no pudieron hacer nada por él. Se fue apagando poco a poco, como una vela al viento. En sus últimos días, yo lo cuidé con devoción, a pesar de todo. Sentía una mezcla de amor filial y de resentimiento por las decisiones que había tomado por mí. Una tarde, cuando ya apenas podía hablar, me tomó la mano. Sus ojos, antes tan firmes, ahora estaban llenos de una tristeza infinita. «Carmen», susurró con voz apenas audible. «Perdóname». No dijo nada más. Murió esa misma noche, llevándose consigo el secreto, o al menos una parte de él. Su muerte fue un golpe para la familia y para mí una liberación extraña. La posibilidad de confrontarlo, de preguntarle directamente, se había ido para siempre, pero también se había ido la barrera que me impedía buscar la verdad por mi cuenta. Ahora ya no había nadie a quien no confiar, o eso pensaba. Poco después de la muerte de mi padre, mi madre también empezó a deteriorarse rápidamente. La pena, la edad, el cansancio de una vida dura la consumieron. En sus últimos momentos, me llamó a su lado. Su voz era un hilo apenas perceptible. «Hija», me dijo, «tu abuela, ella tenía un hermano que se fue a América y unas tierras que nunca se registraron bien. Tu padre, él intentó protegerte». Sus palabras eran fragmentos, enigmas. ¿Protegerte de qué? ¿De quién? ¿Qué tenía que ver un tío abuelo de América con todo esto? Mi madre murió poco después, dejándome con más preguntas que respuestas, pero con una nueva pieza del rompecabezas. La mención del hermano de mi abuela y las tierras no registradas bien me dio una nueva dirección. Empecé a indagar con discreción entre los más ancianos del pueblo. La gente mayor a veces guarda la memoria de las cosas que los jóvenes olvidan o que se intentan ocultar. Hablé con la tía abuela de Pedro, una mujer de 90 años, con una memoria prodigiosa para los chismorreos antiguos. Le pregunté sobre mi abuela, sobre su familia. Ella me contó que mi abuela había tenido un hermano, sí, llamado Ramiro. Ramiro había emigrado a Argentina cuando era joven,
y nunca más se supo de él. Se rumoreaba que había hecho fortuna allí, pero que nunca había vuelto. ¿Y las tierras? Sí, había unas tierras que mi abuela había heredado de sus padres, pero que, por algún embrollo burocrático de la época, o por dejadez, nunca se habían puesto a su nombre de forma oficial. Se cultivaban, sí, pero legalmente estaban en un limbo. Tu abuela siempre quiso arreglarlo, me dijo la tía abuela de Pedro, pero tu padre, él siempre decía que no había prisa, que ya se encargaría, y luego, con la guerra, todo se complicó. La pieza del rompecabezas empezaba a encajar, pero de una forma dolorosa. Si las tierras no estaban bien registradas, ¿quién era el dueño legal? ¿Y qué tenía que ver Antonio en todo esto? Recordé las palabras de la carta. Tu padre y la familia de Antonio tienen un secreto. Pregunta por la herencia de tu abuela. ¿Podría ser que la familia de Antonio tuviera algún derecho sobre esas tierras? ¿O que mi padre hubiera hecho algo para asegurarse de que esas tierras pasaran a nuestra familia? Quizás a costa de la familia de Antonio. La idea me revolvía el estómago. Mi padre, el hombre honrado, ¿podía haber estado involucrado en algo así? La revelación de la tía abuela de Pedro me sumió en una nueva ola de angustia. No solo había perdido a Antonio, no solo me había casado sin amor, sino que todo podría haber sido parte de un engaño, de una manipulación para asegurar unas tierras. La injusticia se sentía más profunda que nunca. Me sentía como un peón en un juego de ajedrez, movida por manos invisibles, sin voz ni voto. Pedro, mi marido, falleció unos años después, víctima de una enfermedad repentina. Su muerte me dejó viuda, con mis hijos ya adultos, pero con un vacío que no era solo la ausencia de un compañero, sino la confirmación de una vida que no había sido la mía. Mis hijos, que ya habían formado sus propias familias, me animaron a vivir con ellos, pero yo no quería. Necesitaba mi espacio, mi tiempo, para desentrañar el misterio que me había perseguido toda la vida. Ahora, con mis padres muertos y mis hijos mayores, sentía que era el momento de buscar la verdad, de desenterrar ese secreto que había marcado mi existencia. La carta, que había permanecido en silencio durante décadas, ahora me llamaba con una urgencia renovada. Tenía que saber, tenía que entender por qué mi vida había tomado ese rumbo, por qué Antonio me había abandonado, por qué mi padre había actuado como lo hizo. Empecé a buscar documentos antiguos, papeles de mi abuela, de mi padre. Rebusqué en el desván, en los viejos baúles, entre polvo y telarañas. Encontré algunas escrituras antiguas, ilegibles para mí, pero que mencionaban nombres y linderos. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que entendiera de leyes, de registros de la propiedad. Fue pues entonces cuando recordé a un primo lejano de mi padre, un hombre que se había ido a la ciudad a estudiar y se había convertido en abogado. Nunca habíamos tenido mucho contacto, pero la desesperación me empujó a buscarlo. Le escribí una carta contándole mi situación de forma velada, pidiéndole ayuda para organizar unos papeles de la familia. Él respondió, sorprendido, pero dispuesto a ayudar. Viajé a la ciudad, un lugar que había soñado conocer con Antonio, pero que ahora visitaba sola, con el peso de una vida de preguntas a mis espaldas. Le entregué los papeles, la carta anónima, que ya no me atrevía a esconder, y le conté toda la historia, desde el principio. Él me escuchó con paciencia, tomando notas, haciendo preguntas. Después de varias semanas de investigación, mi primo me llamó. Su voz sonaba grave, seria. Carmen, me dijo, creo que he encontrado algo. Es complicado, pero la carta anónima tenía razón. Hay un secreto, y está relacionado con las tierras de tu abuela. Mi corazón dio un vuelco. Después de tantos años, la verdad estaba al alcance de mi mano. Pero la forma en que lo dijo, su tono, me hizo sentir que lo que estaba a punto de descubrir no sería fácil de digerir. La espera de su visita, de su explicación detallada, era una tortura. Sabía que estaba a punto de desenterrar no solo un secreto familiar, sino también la verdad sobre el amor y la traición que habían definido gran parte de mi vida. La caja de Pandora estaba a punto de abrirse, y yo, a mis 60 y tantos años, me preparaba para enfrentarme a todo lo que saliera de ella. Ricardo, mi primo, llegó unos días después de aquella llamada, con un maletín de cuero viejo y una expresión grave que no me tranquilizó en absoluto. Nos sentamos en el salón.
el mismo salón donde mi padre había tomado tantas decisiones por mí, donde mi madre había llorado en silencio. Le ofrecí un café, pero él lo rechazó con un gesto. Carmen, me dijo, esto es más serio de lo que pensaba. Necesito que seas fuerte. Mi corazón empezó a golpear con fuerza en mi pecho. Había esperado este momento durante décadas, pero ahora que estaba aquí, sentía un miedo profundo. Ricardo abrió su maletín y sacó varios documentos, algunos amarillentos y doblados, otros más recientes, con sellos y firmas oficiales. Verás, comenzó, la historia de las tierras de tu abuela es un enredo, como bien intuías. Tu abuela, Dolores, tenía un hermano, Ramiro, que emigró a Argentina. Antes de irse, sus padres, tus bisabuelos, le cedieron una parte de sus tierras. No se hizo un registro formal en ese momento. Era una práctica común en la época, se fiaban de la palabra. La idea era que Ramiro, si regresaba, tendría su parte. Si no, esas tierras pasarían a Dolores, tu abuela. Asentí, recordando lo que me había contado la tía abuela de Pedro. Pero Ramiro nunca regresó, ¿verdad? Pregunté. Exacto, continuó Ricardo. Ramiro nunca volvió, y tu abuela, Dolores, siguió cultivando esas tierras, junto con las suyas propias. Las consideraba suyas, y todo el pueblo también, pero legalmente seguían a nombre de tus bisabuelos, o en un limbo, como dices. Cuando tu abuela falleció, esas tierras, por derecho, deberían haber pasado a tu madre y a sus hermanos. Pero aquí es donde la cosa se complica, y donde entra tu padre. Ricardo hizo una pausa, y yo sentí un nudo en el estómago. Tu padre, Manuel, era un hombre ambicioso, Carmen. Quería asegurar el futuro de su familia, de la vuestra, y vio una oportunidad en ese vacío legal. Poco antes de que tu abuela muriera, y con la excusa de arreglar los papeles para que todo estuviera en orden para tu madre, tu padre se puso en contacto con la familia de Ramiro en Argentina. Descubrió que Ramiro había fallecido allí sin descendencia directa, pero que tenía unos sobrinos lejanos, hijos de otros parientes que también habían emigrado. Estos sobrinos, legalmente, eran los herederos de la parte de Ramiro. ¿Pero qué tiene que ver eso con nosotros?, pregunté confusa. Mucho, respondió Ricardo, su voz cada vez más grave. Tu padre, Manuel, se puso en contacto con ellos. Les ofreció una suma de dinero, una cantidad irrisoria para lo que valían las tierras, a cambio de que firmaran unos documentos renunciando a sus derechos. Les hizo creer que las tierras estaban en litigio, que eran de poco valor y que el proceso legal en España sería largo y costoso. Ellos, desde tan lejos y sin conocer la realidad, aceptaron. Firmaron. Sentí un escalofrío. Mi padre había engañado a unos parientes lejanos. Pero, ¿y la parte de mi abuela Dolores? La que era suya por derecho, la que no era de Ramiro. Esa parte sí era de tu abuela y por tanto de tu madre, explicó Ricardo. Pero tu padre, al mismo tiempo que gestionaba la renuncia de los herederos de Ramiro, también movió hilos para que la totalidad de las tierras, tanto las de Ramiro como las de Dolores, pasaran a nombre de tu madre. Sí, pero con una cláusula muy específica, que no pudieran ser vendidas ni divididas sin el consentimiento expreso de él, Manuel. Y lo más importante, que si tu madre fallecía, la propiedad pasaría directamente a la rama de la familia que él considerara más estable y apta para gestionarlas. En otras palabras, a ti, si te casabas con alguien que él aprobara, o a tus hermanos, si ellos cumplían sus expectativas. La sangre se me heló en las venas. Mi padre lo hizo para controlarlo todo, susurré. Exacto, confirmó Ricardo. Tu padre, Manuel, quería consolidar un patrimonio familiar fuerte bajo su control, y para eso necesitaba que tú, la hija mayor, te casaras bien, con un hombre con tierras, con posición, un hombre que pudiera ayudar a mantener y expandir ese patrimonio. Y entonces, la pieza más dolorosa del rompecabezas encajó. Antonio. ¿Y Antonio?, pregunté con la voz apenas audible. La carta decía que la familia de Antonio tenía un secreto. ¿Qué tenía que ver él en todo esto? Ricardo suspiró. Aquí es donde la historia se vuelve realmente cruel, Carmen. La familia de Antonio, ellos eran los verdaderos herederos de Ramiro, los sobrinos lejanos que emigraron a Argentina. El padre de Antonio, tu suegro, era uno de esos sobrinos. Él había regresado a España años antes y sabía perfectamente el valor real de esas tierras. Había intentado reclamarlas, pero tu padre, Manuel, se adelantó.
Él ya había contactado con los otros herederos en Argentina y había conseguido sus firmas. Cuando el padre de Antonio intentó reclamar, tu padre, Manuel, le mostró esos documentos. Le dijo que si seguía adelante, haría pública la deshonra de su familia, que había intentado estafar a unos parientes lejanos y que él mismo se encargaría de que perdiera todo lo que tenía, incluyendo su trabajo y su reputación en el pueblo. Tu padre tenía mucha influencia, Carmen. Era un hombre respetado, y el padre de Antonio, un recién llegado, no tenía nada que hacer contra él. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas, calientes y amargas. Mi padre amenazó a la familia de Antonio. Sí, dijo Ricardo con tristeza. Y no solo eso. El padre de Antonio, desesperado, intentó negociar. Le propuso a tu padre una solución. Si Antonio y tú os casabais, las tierras se unirían y todo quedaría en familia. Sería una forma de reparar el daño, de unir los dos linajes. Mi corazón se detuvo. Entonces, Antonio y yo estábamos destinados a casarnos por las tierras. Al principio sí, asintió Ricardo. Tu padre, Manuel, vio la oportunidad. Unir las tierras, tener a Antonio, un buen mozo, trabajador, en la familia. Pero luego algo cambió. Tu padre se dio cuenta de que Antonio era demasiado independiente, demasiado enamorado de ti. Temió que, una vez casados, Antonio pudiera intentar revertir la situación de las tierras, o que tú, influenciada por él, pudieras pedir explicaciones. Tu padre quería control total, Carmen. No quería un yerno que le plantara cara. Así que, ¿qué hizo? Apenas pude preguntar, mi voz un hilo. Tu padre, Manuel, ideó un plan. Le hizo una oferta al padre de Antonio. Le prometió una suma de dinero considerable, mucho más de lo que había ofrecido a los herederos de Argentina, a cambio de que Antonio desapareciera de tu vida, que se marchara del pueblo, que se casara con otra, que te olvidara. Le dijo que si no lo hacía, no solo perdería las tierras, sino que él se encargaría de arruinarlo, de que no encontrara trabajo, de que su familia fuera expulsada del pueblo. Y Antonio fue presionado por su padre. Su padre le dijo que era la única forma de salvar a la familia de la ruina, de la vergüenza. Le dijo que tú, Carmen, merecías una vida mejor, que él no podía darte y que era un sacrificio necesario. El aire se me fue de los pulmones. Antonio no me había abandonado. Lo habían forzado, lo habían manipulado, y mi padre, mi propio padre, había sido el artífice de todo. La carta anónima. No confíes en nadie. Tenía razón. Tu padre y la familia de Antonio tienen un secreto. Tenía razón. Pregunta por la herencia de tu abuela. Tenía razón. Todo era verdad. Y la carta, pregunté, sacando el papel amarillento de mi bolsillo, mi único confidente durante décadas. ¿Quién la envió? Ricardo la tomó con cuidado. Por la letra y por la forma en que está redactada, creo que fue la madre de Antonio. Ella no estaba de acuerdo con el plan de tu padre ni con la decisión de su marido. Quería que supieras la verdad, aunque fuera de forma anónima, para que tuvieras una oportunidad de luchar o al menos de entender. Me quedé en silencio, procesando la magnitud de la traición. Mi primer amor, mi vida entera, había sido un peón en un juego de tierras y poder. Mi padre, a quien había amado y respetado, había sido un manipulador, un tirano. Mi madre, que siempre me había parecido tan buena, tan inocente, sabía algo, fue cómplice de alguna manera o simplemente una víctima más del control de mi padre. ¿Y las tierras ahora?, pregunté, intentando volver a la realidad. Legalmente están a tu nombre, Carmen, explicó Ricardo. Tu padre se aseguró de que así fuera, para mantener el control, pero la forma en que se obtuvieron no es ética, y los herederos de Ramiro, la familia de Antonio, tienen un derecho moral, si no legal, a una parte de ellas. Si quisieras, podrías iniciar un proceso para rectificar la situación. Podrías devolverles lo que les corresponde. La idea de rectificar la situación, de hacer justicia, me dio una punzada de esperanza, pero también me trajo una ola de dolor. ¿Qué ganaba con eso ahora? ¿Podría devolverme mi juventud, mi amor perdido? No, pero sí podía limpiar el nombre de mi familia, o al menos la parte que yo representaba. Ricardo me dejó los documentos, una pila de papeles que resumían una vida de engaños. Me pasé días, semanas, leyéndolos una y otra vez, intentando asimilarlo todo. La rabia, la tristeza, la desilusión,
se mezclaban en un torbellino de emociones. Lloré por la niña que fui, por el amor que me arrebataron, por la vida que no pude elegir. Lloré por Antonio, por el sacrificio que le impusieron. Lloré por mis padres, por la complejidad de sus acciones, por el peso de sus secretos. Pero después de las lágrimas, llegó una calma extraña, una sensación de claridad. Por fin, después de décadas, entendía por qué Antonio se había ido, por qué mi padre había insistido tanto en mis matrimonios, por qué mi madre me miraba con esa pena. El misterio que había corroído mi alma durante tantos años se había resuelto, y aunque la verdad era dolorosa, era liberadora. Decidí actuar. Mi primera acción fue buscar a la familia de Antonio. No sabía si él seguía vivo, si su esposa lo estaría, pero quería hablar con ellos. Quería pedir perdón en nombre de mi familia y ofrecerles lo que les correspondía. Ricardo me ayudó a localizarlos. Antonio seguía vivo. Vivía en otra ciudad, con su esposa y sus hijos ya mayores. No había vuelto al pueblo desde que se fue. Le escribí una carta larga, donde le contaba todo lo que había descubierto, donde le pedía perdón por el dolor que mi familia le había causado, donde le explicaba que yo nunca lo había olvidado. No esperaba nada a cambio, solo quería que supiera la verdad. Unas semanas después, recibí una respuesta. Era de Antonio. Su letra, aunque más temblorosa, era la misma que recordaba de las cartas de juventud. Me decía que había leído mi carta con lágrimas en los ojos, que él también había vivido con el peso de la culpa, creyendo que me había fallado. Me contó que su padre, antes de morir, le había confesado toda la verdad, el chantaje de mi padre, la presión para que se marchara. Me dijo que nunca me había olvidado, que siempre me había llevado en su corazón, y que la carta anónima, él también sospechaba que había sido su madre, que no soportaba la injusticia. Me propuso que nos viéramos, y lo hicimos. Nos encontramos en una cafetería de una ciudad neutral, lejos de nuestros pueblos. Él, un hombre ya mayor, con el pelo blanco y la cara surcada de arrugas, pero con la misma mirada profunda que recordaba. Yo, una mujer que había vivido una vida entera sin él, pero que lo reconocía al instante. No hubo abrazos apasionados, ni reproches, solo una conversación tranquila, llena de nostalgia y de una tristeza compartida. Nos contamos nuestras vidas, las alegrías y las penas. Él me habló de sus hijos, de su trabajo en la fábrica. Yo le hablé de mis hijos, de Pedro, de mi vida en el pueblo. Fue un encuentro agridulce. No podíamos recuperar el tiempo perdido, ni la vida que nos habían robado, pero pudimos cerrar un círculo. Pudo pedirme perdón, y yo pude perdonarlo. Pude entender que su abandono no fue tal, sino un sacrificio forzado, y él pudo entender que mi olvido tampoco fue tal, sino una resignación impuesta. Después de ese encuentro, decidí que las tierras debían volver a sus legítimos dueños. Con la ayuda de Ricardo, inicié los trámites legales para transferir la parte que correspondía a la familia de Antonio. No fue fácil, hubo burocracia, papeleo, pero lo conseguí. La familia de Antonio, sus hijos y nietos, se mostraron sorprendidos y agradecidos. Algunos de ellos ni siquiera sabían la historia completa. Fue un acto de justicia, un pequeño gesto para reparar el daño de una generación anterior. Mis propios hijos al principio se mostraron confusos. ¿Por qué, mamá? Esas tierras son nuestras. Les expliqué la historia, la verdad sobre su abuelo, sobre Antonio. Les costó asimilarlo, pero al final entendieron. Entendieron que la honradez y la justicia valen más que cualquier patrimonio. Ahora, sentada en el porche de mi casa, con el sol de la tarde acariciándome el rostro, miro las tierras que se extienden ante mí. Ya no son las mismas. Algunas ya no son mías, y otras sí, las que siempre fueron de mi familia. Pero la carga que llevaban, el peso de los secretos y las injusticias, se ha disipado. Siento una paz que nunca antes había conocido. Mi vida no fue la que soñé de joven. No me casé con mi primer amor. No tuve la libertad de elegir mi propio camino. Fui una mujer de mi tiempo, atrapada en las convenciones y en las manipulaciones de los hombres que me rodeaban. Pero a pesar de todo, encontré la fuerza para seguir adelante, para amar a mis hijos, para construir una vida digna. Y al final, encontré la verdad. La verdad no siempre es bonita, a veces es dolorosa,
llena de arrepentimientos y de lo que pudo haber sido. Pero la verdad es necesaria. Es el cimiento sobre el que se construye la paz interior. Aprendí que el amor puede ser arrebatado, pero no olvidado, que la injusticia puede perdurar, pero no para siempre, y que la vida, a pesar de sus golpes, siempre ofrece la oportunidad de sanar, de perdonar y de encontrar un sentido, incluso en las cicatrices. Ahora soy una mujer mayor, con la sabiduría que dan los años y las batallas. Mirando hacia atrás, no siento rencor. Siento una profunda comprensión de la complejidad humana, de las buenas intenciones que a veces llevan a actos terribles, de los sacrificios que se hacen por amor o por miedo. Mi vida fue una novela, con sus dramas, sus amores, sus pérdidas y finalmente su revelación. Y ahora, con la verdad en mis manos y la paz en mi corazón, puedo decir que a pesar de todo, valió la pena vivirla. He cerrado el círculo. He honrado mi pasado y he encontrado mi propia forma de justicia.